Como acaban de ver, El sueño de Ícaro es un documental muy actual. Está como recién salido del horno, solamente tiene unos meses de vida, se hizo en 2015 y eso se nota muchísimo en la factura y en que hemos visto, y ahora entraremos en detalles, cómo se hace, cómo se está fabricando el Airbus, ¿no?, allí en Sevilla. Pero hay otras muchas cosas que ennoblecen este documental y esa pátina humana se la da sobre todo los personajes que ha elegido Etherio, ¿no?, para empezar el documental. Dos personas experimentadas dentro del mundo de la aviación. Uno ha sido un antiguo piloto, otro un historiador. Uno de ellos, además, es pintor y como asunto recurrente su temática es todo lo que tiene que ver con los aviones. Bueno, también escribe en creo que acaba de editar un libro también en torno a temáticas aeronáuticas. La verdad que eran dos personajes fascinantes. Yo cuando los conocí, yo siempre voy buscando ese tipo de historias, ¿no? Por aquello de que me gusta que las películas muestren ese calor humano, ¿no?, que tienen las cosas, ¿no? La aeronáutica en principio parece algo frío, ¿no?, pero hay mucha pasión detrás de la aeronáutica, mucha gente apasionada, ilusionada, ¿no?, del mundo del vuelo, y estos dos eran dos personajes apasionados, igual que lo era Luis Utrilla, ¿no?, el director del museo de aquí de Málaga, ¿no?, del Museo del Aire, ¿no? Pues son gente que me gustan, ¿no?, me gustan para trabajar porque es un contraste entre esa tecnología y lo que es la pasión, ¿no?, por algo, ¿no? Como recurso también has utilizado las imágenes de archivo, que son tan necesarias siempre, ¿no? Sí, y había bastantes cosas, sorprendentemente, ¿no? Es que es verdad que la aeronáutica en Andalucía ha tenido una tradición tremenda, ¿no? Te hablamos casi de 100 años, ¿no? Y realmente hay imágenes que son fantásticas, ¿no? De estos locos pioneros, ¿no?, de la aviación, ¿no?, que realmente se jugaban la vida montándose en un avión que estaba construido con costillas de madera y con tela, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿verdad? Sí. La evolución de los aeropuertos, que ahora son gigantescas ciudades, ¿no?, en sí mismas, ¿verdad? Sí. Bueno, mira lo que es un aeropuerto como lo que es Málaga, ¿no?, y lo que suponen hoy las infraestructuras aéreas, ¿no?, y la aviación, ¿no?, en nuestras vidas, que ya es algo cotidiano, ¿no? Pero antes volar, pues era algo muy poco, era una aventura, ¿no? Era, como decían ahí nuestros protagonistas, eran casi gente de circo, ¿no?, que hacían una proeza, ¿no? Realmente era una proeza montarse en esos aviones, ¿no? Quiero saber vuestra opinión. Hombre, sobre todo yo creo que tenía mucho más encanto antes el volar. Nos resulta muy curioso como el documental se explica que antes las terminales estaban concebidas para el pasajero, para que el pasajero estuviera bien y prácticamente estaba a pie de pista, y como con el tiempo, pues hemos asistido a la época en que prácticamente todo el mundo puede viajar y antes era imposible, pero eso ha convertido también en las terminales en pequeños infiernos muchas veces para los pasajeros, que ahora solo están pues al servicio de esas compañías que, lógicamente, para que todos podamos viajar en esas condiciones tan accesibles como lo son hoy en día, se han vuelto en espacios incluso un tanto hostiles para los pasajeros, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y hay algo muy importante en el documental porque han sabido mostrarnos que conforme se va explicando la tecnología, detrás hay personas, muchas personas que no se ven, que son personas desconocidas, que son, como si dijéramos, ignoradas, pero que son precisamente los que mueven y los que descubren esas tecnologías. Y eso tiene tanta o más importancia que la propia tecnología. Hay que tener en cuenta que eso es el resultado, que la ciencia es el resultado de la unión y del desarrollo de la inteligencia y del pensamiento del hombre. Y que se sepa perfectamente y se muestra muy bien en el documental, ¿no?, que detrás de cada proceso de investigación hay un equipo de personas, un equipo, ya digo, que desde el desconocimiento del público y sobre todo desde la sombra están haciendo posible
que el mundo siga avanzando y que la tecnología nos ayude a vivir mejor cada día. Dentro de esta visión poliédrica que nos ofrece, no dejas ningún detalle olvidado. Te fijas también, por ejemplo, en la aviación militar, ¿no? Y también recurres a imágenes antiguas. También eran unos románticos, aunque tuvieran otro uso, ¿no? Muchas veces pernicioso para la humanidad, ¿no? Sí, hombre, pero siempre la aviación ha estado asociada de alguna forma a la industria militar, ¿no? Aunque lógicamente luego luego todo esto termina pasando finalmente a la sociedad, ¿no? Pero sí, en aquella época, pues claro, el uso de la aviación, pues que cambió totalmente la forma de entender ya el mundo, ¿no? En general, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando se aludía a esa manera en que los aviones todavía tienen nombres de donde provenían, que provenían de la caballería, ¿no? Y que eso es un detalle muy curioso. El avión tiene morro y cola, porque antes el trabajo que ahora hacían los aviones lo hacían antes los caballos, ¿no? Me resultó curiosísimo, jamás lo habría pensado, ¿no? Claro, eso es lo que supone, ¿no? La incorporación de la tecnología, ¿no? a la vida, ¿no? Realmente, claro, los que se ocuparon de la aviación eran los que estaban allí en la caballería, ¿no? Y efectivamente, los aviones tienen morro, tienen cola. Es curioso. Y además muchos de los hallazgos se han puesto luego en uso para la sociedad en general, pero primero fueron inventados para la aviación, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que supone la aeronáutica es una inyección tecnológica para un montón de industrias paralelas, ¿no? Que al final se van desarrollando porque todo el desarrollo que ha tenido la fibra de carbono, todo el desarrollo que han tenido los nuevos materiales, todo el desarrollo que han tenido, pues eso al final de alguna forma termina pasando a otras industrias, ¿no? ¿Y el turismo? ¿Cómo se ha beneficiado? Eso sí que ha cambiado completamente. La proliferación de aviones, de vuelos, ha hecho que cambiaran las formas de vida, ¿no? Totalmente, claro. O sea, hoy la posibilidad de plantarte en cualquier país del mundo, ¿no? En apenas unas horas, o sea, realmente, o sea, la aviación ha sido el gran cambio, ¿no? O sea, la verdadera globalización, ha venido luego con Internet y con otras cosas, pero vino con la aviación, ¿no? Esta posibilidad de pegar un salto en el tiempo, no de la noche a la mañana, plantarte en otro sitio, con otra cultura, con otro clima, o sea, pues evidentemente, pues bueno, eso ha sido un cambio tremendo. Y en el caso de la sociedad española también es verdad que la aviación pues nos trajo todo un desarrollo que se estaba produciendo en Europa, están produciendo en otros países, realmente pues nos vino a través del aire, es verdad. Con el turismo y por los aeropuertos han entrado cosas que no sospechábamos, ¿no? Pero no solo, tú piensas que los grandes avances de las civilizaciones siempre han tenido que ver con los medios de transporte, primero con los coches de caballo, luego con los trenes, evidentemente, y luego con los aviones, ¿no? Esas posibilidades, efectivamente, de trasladarte a otro continente en horas. Estoy de acuerdo con Eterio en que verdaderamente supone la auténtica globalización, ¿no? Que después ya ha llegado también con los movimientos de las empresas, pero es que acordaros que antes, yo que sé, algo tan tonto, pensamos el otro día, que tenemos ahí al lado Gibraltar, y antes cuando iba la gente a Gibraltar a por el chocolate o a por el queso, porque eran cosas que no se encontraban en la península, ¿no? Y todo ese desarrollo de los transportes es lo que ha posibilitado que ahora mismo haya de todo en todos lados, ¿no? No solo que nos movamos nosotros, sino que también las mercancías sean globales de alguna manera. Y además hay un hecho curioso, y es que el desarrollo de la tecnología aeronáutica ha sido, digamos, de los más veloces que ha habido en la edad contemporánea. Yo recuerdo como si fuera antes de ayer, pues la primera vez que volé en un avión, pues llegué a ese terminal donde estaba el señor Utrilla hablando. La que parece que es como una casita de campo andaluz. Claro, y llegué allí en un vuelo desde Valencia a Málaga. Era una cosa verdaderamente alucinante, ¿no? Y de eso a hoy día no han pasado tantos años y sin embargo... Que no había ni controles, Pepe. No, ¿qué controles iba a haber? Si creo que recordar que no sé si eran 15 o 20 pasajeros lo que iba... Y se fumaba en los aviones, ¿os acordáis? Eran aquellos aviones de hélice y tal. Y cuando he recorrido, ahora recientemente, el museo, y he vuelto a recordar aquel día que yo llegaba a ese terminal junto, que está a muy pocos pasos,
de una terminal gigantesca con una tecnología absolutamente alucinante. Hubiese sido no ya el sueño de Ícaro, es mucho más. Mucho más. Ha ido mucho más allá. El avance ha sido muchísimo mayor. Y sobre todo también la implicación de la enorme cantidad de industrias paralelas que tienen que moverse para ese desarrollo de la aeronáutica. El documental deja una cosa clara que lo hemos dicho al principio, y es que nos refresca el dato de que Andalucía ha tenido siempre tradición de industria aeronáutica, ¿no? Desde los hidroaviones de Cádiz, luego todo lo que se hizo en casa, en Sevilla, y ahora ya culminándolo con la factoría de Airbus, ¿no? Y es que además nunca ha parado, o sea, porque es verdad que, bueno, cuando se habla de aeronáutica uno piensa en Hamburgo o piensa en Toulouse o tal, los grandes centros, digamos, aeronáuticos europeos, pero es que en Andalucía desde hace 100 años permanentemente se han estado haciendo aviones, o sea, no han parado en otros países, en Europa, pues en las guerras se detuvo, ¿no?, toda esa construcción aeronáutica, ¿no? Pero en Andalucía permanentemente se han estado haciendo aviones, ¿no? Eso es algo muy curioso, porque posiblemente no haya muchos sitios en el mundo, ¿no?, donde haya ocurrido esto, ¿no? Y además, creo que se habla de que España está entre los únicos 10 países del mundo que son capaces de elaborar el desarrollo completo de la fabricación de un avión. Un avión, ¿no? Desde el principio hasta el final, sí. Y otro dato importante, tú que sabes bastante de olivos, es que se apunta en este documental, es que la facturación de la industria aeronáutica es superior incluso a la agraria en el sector del olivar. Sí, que muchas veces podría pensar, bueno, eso es inconcebible, pues es así, ¿no? Sí, no, eso es tremendo, ¿no? El dinero que mueve esa industria es increíble, ¿no? Realmente todo está relacionado con la industria aeronáutica, pero es lo que dicen, o sea, hay un montón de industrias paralelas que están trabajando para ellos, ¿no? Todo eso, si se junta en un cómputo global, pues yo no sé lo que puede suponer. Si eso añadimos todo lo que supone el transporte aéreo y demás, ¿no?, que es algo también paralelo, pues evidentemente es una fuente, un motor económico importantísimo. Y así llegamos al Airbus, el avión del siglo XXI. Es apasionante cómo se muestra, verlo por dentro, cómo se fabrica pieza a pieza ese gigante del aire, ¿no? Es un monstruo, realmente, es enorme y es pura tecnología, pero una tecnología que parece mentira, ¿no?, que un aparato que tiene tantísimas piezas se pueda ensamblar, se pueda construir, se pueda echar a volar, ¿no? Porque es todo gigantesco, ¿no? Los lugares donde se construye, la forma, ¿no?, cómo funcionan toda esa dinámica de trabajo en las factorías, cómo van pasando de un lado a otro, y decir, bueno, pensar que un avión de eso se puede construir en unos meses parece ciencia ficción. Sobre todo lo que comentaba antes Pepe, ¿no?, que vemos en esa parte cómo las personas se sienten implicadas, ¿no? Dicen, vamos rotando, y dice, yo ahora estoy con la ventana, pero yo sé que estoy haciendo la ventana de un avión, ¿no? Y sabe que está formando parte de todo ese entramado completo. Y yo creo que esa humanización de cuando nosotros nos montemos en un avión y que pensemos que efectivamente pues haya habido personas ensamblando circuitos, pegando martillazos, incluso escogiendo, fíjate qué cuestión. Yo tengo cierta relación familiar con el tema de Airbus y bueno, pues te planteas cosas como que hay personas que deciden las telas de los asientos o de las moquetas y todas esas cuestiones, ¿no? Y no lo pensamos cuando nos montamos en un avión. Lo definen bien, ¿no?, cuando dice alguien en el documental que es como una computadora acorazada, ¿no? Sí, una computadora con alas. Sí. Sí, pero realmente esto es todo tecnología, ¿no? De todas formas, yo recuerdo que uno de los grandes maestros del cine científico, que era el francés Jean Paul Levé, decía que la ciencia era como un puzzle en el que no podía quedar sin ensamblar perfectamente cada una de las piezas, ¿no? Porque si se dejaba de ensamblar perfectamente una pieza, el puzzle no quedaba, no funcionaba, ¿no? Y eso se ve también, y se ve otra cosa que hace hincapié el documental, creo que con 2 o 3 personas, y es que en muchos casos se hereda de padre a hijo. Es importante para que se vea la tradición que hay familiar en nuestra tierra, porque al final todo eso va a repercutir en nuestra tierra. Todo esto, aunque pueda repercutir en el país en general, pero sobre todo repercute económicamente de una forma muy llamativa en Andalucía, ¿no? No sé si habéis reparado en un personaje del que nos habla el documental, un granadino visionario,
Emilio Herrera. Ajá. Para mí desconocido totalmente. No, ese tiene otra película, ¿eh? Tiene otra película, pero bueno, ese siempre era fantástico, ¿eh? Diseñó unos prototipos que luego, al cabo del tiempo, fueron adaptados por la NASA. Sí, sí, bueno, el primer traje espacial realmente lo diseñó él. Y es verdad que se parece mucho a los trajes espaciales que luego llevaron los hombres de la NASA. Y creo que dijo que puso como condición para acceder, digamos, su conocimiento, que cuando llegase a la Luna el hombre pusiese la bandera republicana, porque él era republicano, ¿no? Y pusiese la bandera republicana allí en la Luna, ¿no? Pero bueno, fue inventor de muchísimas cosas, y, ¿no? Bueno, de esos genios, ¿no? que Está a la altura de Julio Verne. Totalmente, Con su escafandra, pero él lo llevó a cabo, no se lo imaginó. Sí. Sacó lo necesario para que esto tuviera personalidad, ese diseño, ¿no? Habría una serie de documentales que podrían mostrar la cantidad de creadores que ha habido a lo largo de los años en Andalucía. Andalucía ha sido una especie de hervidero de creadores, de personas creativas en distintas áreas de la humanidad, pero sobre todo en el mundo del arte, de la cultura, de la ciencia y tal. Ha sido ingente, es decir, estamos a la altura de cualquiera de los países que se consideran avanzados en cuanto a la creación, ¿no? Entonces los creadores andaluces, yo creo que incluso ya desde Al-Ándalus, pues han sido punta de lanza en Occidente y en la cultura. En el documental vemos cómo se hace el Airbus, volviendo otra vez, porque nos intriga mucho cómo es este gigante por dentro y cómo se ensambla poco a poco. Él lo pone a cámara rápida. ¿Cuánto tiempo llevó a grabar esto? Esa parte que vemos de pintado, acabado y de terminado. Bueno, hay procesos que bueno, llevan... En general son bastante rápidos. Hay algunas imágenes que nos cedieron ellos, porque evidentemente era imposible rodarlas, ¿no? En ese momento, pues porque el avión no estaba en ese momento pintándose o haciendo otras cosas. Pero bueno, en general estos procesos son bastante rápidos, o sea, no realmente cuando entra un avión de estos en un tren de estos de pintura, pues en poco tiempo ves el avión ahí saliendo y a poco tiempo lo ves volando, o sea que es un proceso bastante rápido, además es un proceso que lo van agilizando cada vez más. Yo no sé si tenían previsión en muy poco tiempo de fabricar casi de que saliese casi un avión cada 40 días, ¿no? Decían, ¿no? Sí, claro. Una cosa, vamos, sorprendente, ¿no? O sea que, bueno, todos estos procesos están ya los tienen muy mecanizados y muy desarrollados, ¿no? Y son capaces de hacerse, como vemos, ¿no? Es como pensar en construir un edificio de 40 plantas en un mes, no sé si es algo surrealista, pues ellos lo hacen, ¿no? Que precisamente habla uno de los ingenieros que el gran reto, o uno de los grandes retos que tienen, es precisamente agilizar y acelerar el proceso sin caer lógicamente en todas las garantías que tiene que tener este proceso, pero para que sea rentable y tenga futuro había que agilizar el tiempo precisamente que se dedica, o que se tarda en el montaje y puesta a punto de un avión. Ahí el gran cambio han sido los materiales, ¿no? Toda esta incorporación de las fibras de carbono que ahora permite fabricar un fuselaje o un ala casi de una pieza, ¿no? Eso antes era impensable, no solo en el proceso de que es mucho más rápido, sino que se han abaratado muchísimo los costes, ¿no? Materiales muy ligeros, más resistentes. Evidentemente, pues eso hace que todo sea, no sé, dentro de poco veremos, se construirán, bueno, en la industria automovilística ya lo vemos también, ¿no? O sea, ese proceso de esas cadenas de montaje ya funcionan de esa manera. Yo creo que la industria aeronáutica, evidentemente salvando las diferencias, pero va a ir por ahí. Y es verdad que posiblemente cuando la industria aeronáutica pase ya al consumidor, ya al usuario, ciudadano, el que lleva como ahora llevamos un coche, que después nos podamos trasladar en un avión, pues bueno, se construirán aviones baratos y que volarán autónomamente y que serán estupendos, seguro.
A fin de cuentas, la gribúa es la última expresión de una cosa muy antigua, ¿no?, en el hombre, ¿no?, el deseo de volar, de tener alas. Había no sé si lo recordáis, una frase publicitaria de Iberia hace años que decía, usa tus alas, que era muy atinada, ¿verdad? Y el hombre siempre ha tenido, la persona ha tenido siempre el deseo de volar, como una experiencia de libertad absoluta, ¿no? Sí, es un sueño romántico. Es que es una sensación única, romántico, ¿no? Sí, el hombre siempre ha tenido dos grandes deseos. Uno, navegar. Es decir, uno, ser como los peces. El otro, ser como los pájaros. Han sido siempre dos grandes retos que tuvo a lo largo de la historia, y hasta que no lo consiguió y lo superó, estuvo bastante inquieto. Y hay algo que creo que los dos protagonistas entrañables que salen en la película, me han encantado, refieren, y es que dicen, y el futuro de los aeropuertos aeroespaciales. Es decir, que ya no son solo los aeropuertos que tenemos con... Bueno, se están vendiendo ya billetes para ver... Claro, para ir a dar una vuelta por el espacio en una cápsula. Sin llegar a la Luna, pero... ¿Y a quién no le gustaría? Porque a mí, desde luego, me encantaría. Pasa que vale una pasta, ¿eh? Todavía. Pero antes también volaba una pasta a volar, y ahora mismo puede ser muy caro eso, acceder a un Airbus un low A380, cost para ir a la Luna y de vuelta rápido. Bueno, igual lo vivimos, ¿no? Todavía, ¿no? Yo espero que sí, a mí me encantaría. Si duramos unos cuantos años más, desde luego, viendo el desarrollo que ha tenido esto en unos poquitos años, porque ahora pensar en un avión de los años 30, ¿no?, a pensar en lo que se está haciendo ahora... Pues claro, es como, pero fijaos además que eso, que la industria mismo. Aeronáutica yo creo que todavía tiene un margen de desarrollo que otras industrias del transporte no tienen. Quiero decir, los coches ya podrán ser un poco más rápidos, un poco más bonitos, eléctricos, lo que queráis. Pero estamos hablando de una industria, pues eso, que ahora mismo nos lleva al espacio en ida y vuelta, un paseíto y como mucho la gravedad cero. Pero llegará un momento en que lo de ir a la Luna, o lo de ir a Marte, o lo de ir a otra galaxia, que eso me temo que ya no lo vamos a ver nosotros, pues será lo común y será lo normal. Eso que vemos en las películas de ciencia ficción todavía, ¿no? ¿No resulta enternecedor también ver en qué se han convertido los antiguos hangares, las antiguas fábricas? Que hay un momento en que vemos que en Sevilla han dado paso a un polideportivo. Sí, bueno, puede ser un poco una anecdótico, reutilización. Pero a mí yo que he estado ligado por circunstancias al mundo del deporte, pues desde que era más pequeño. Es decir, que yo era árbitro de balonmano cuando doña Celia Villalobos jugaba balonmano. ¿Has tenido tiempo de ser árbitro de balonmano? Sí, árbitro de balonmano, juez de atletismo, o sea, cuando doña Celia Villalobos jugaba balonmano, ¿no? Y entonces, cuando se ve que hay fábricas que se destruyen, que se hayan transformado en un para el baloncesto, una cancha de baloncesto, bueno, pues posiblemente ahí no se hubiera podido montar ningún museo porque habrán desaparecido gran parte de los elementos que identificaban este lugar, pero al menos tienen una utilidad en el futuro. En otros casos hemos visto, y estamos viendo todos los días, fábricas y centros de investigación que han ido a la ruina, que vemos nada más los desechos, ¿no? Es una salida digna para... Pero es una pena que no haya una pequeña referencia, ¿no?, por lo menos a lo que ha sido eso, ¿no?, y a lo que ha supuesto. O sea, es verdad que la industria, sobre todo la industria aeronáutica en Andalucía, pues siempre ha estado, como ha sido más militar que civil, pues siempre ha estado rodeada un poco más de secreto, ¿no?, y tampoco ha interesado mucho hablar de ella, ¿no? Por eso tampoco sabemos tanto de la industria aeronáutica, realmente habiendo una industria fascinante, ¿no? Pero sí es verdad que forma parte importante del desarrollo de Andalucía, ¿no? Y al menos alguna referencia o algo debería de haber que nos recuerde que eso realmente ha sido importante y es algo en lo que yo creo que los andaluces nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Pues hablando de andaluces, les quiero contar una cosa y que tomen buena nota de lo que digo. Tenemos una enorme suerte con tener aquí desde hace 10 años a este hombre, a Eterio Ortega. Eres de Burgos, de un pequeño pueblo de Burgos, ¿no?, de Presencio. Pero prácticamente gran parte de tu trabajo cinematográfico lo has desarrollado entre Madrid y el norte de España, ¿no? Sí. Y sin embargo elegiste venirte a esta parte del sur.
te trajo Ignacio Gallego para trabajar en SEDECON y aquí has hecho muchos de tus 80 documentales, o cerca de 80 documentales que llevas. Y una andaluza, ¿no? Que también es importante. Ya sabía yo, ya sabía. Una andaluza y bueno, ya sí, bueno, ya tengo 3 hijos además, o sea que estoy ya muy asentado aquí en Pero es que incluso uno de tus últimos documentales es sobre una figura muy relevante de la historia de Málaga, Bernardo de Galvez, ¿no? Ajá. Sí, ese ha sido uno de los últimos proyectos también. Otro personaje así fascinante, ¿no? Que también desconocido, ¿no? Hay que ver la cantidad de cosas increíbles, ¿no? Que hay por descubrir, ¿no? Yo lo descubro a través del documental. Tengo esa suerte de acercarme a temas que si no fuera a través del documental no podría. En la ciudad de Galveston, en Estados Unidos, estamos hablando. Sí. Uy, pues ganas de verlo entonces. Sí. No, fue una historia muy interesante y fue apasionante, o sea, ver el reconocimiento que tienen a esta figura en Estados Unidos, ¿no? Cómo conservan todavía no solo a él, sino a todos aquellos soldados que acompañaron a Bernardo de Galvez y tal, y cómo todo eso está depositado en sus archivos, ha sido muy curioso descubrir esto. Por un lado, desde un punto de vista local, como en un pueblo de Maracharabiaya, donde de repente se monta un entorno, un encuentro entre a lo que fue la guerra de una recreación, ¿no? Una recreación de lo que fue la guerra de la independencia, y luego ver cómo lo que está pasando en Estados Unidos con todo esto, ¿no? Entonces se ha generado hoy un movimiento que ha sido muy interesante y que también muestra una época de la historia también muy desconocida, ¿no? Muy desconocida para casi todo el mundo, ¿no? Que Bernardo fue un héroe muy importante, decisivo en la independencia de Estados Unidos, amigo de George Washington, por ejemplo. Es más conocido, curiosamente, en Estados Unidos que aquí en su tierra. Sí, desde luego. Y este documental lo has hecho para eso, ¿no? Para ir un poco equilibrando ese desconocimiento. Bueno, sí, yo quería saber, quería saber cómo era ese personaje, ¿no? Y es verdad que lo he ido descubriendo a través de diferentes personas, ¿no? Y te das cuenta de la dimensión, ¿no? que tenía ese hombre, ¿no? Veréis que solamente se relaciona con gente importante, Bernardo de Galvez y Elías Querejeta. No todo el mundo puede decir que ha trabajado con Elías Querejeta y sobre todo en la última fase del trabajo de Elías y sobre todo que fuiste amigo de él, ¿no? Sí, bueno, trabajé casi 14 años, ¿no? con él continuamente, casi los últimos 14 años de su vida. Tuvimos una relación muy estrecha y muy personal, ¿no? Con él me produjo cuatro largometrajes, luego hice también un sinfín de documentales y bueno, ha sido una persona que me ha marcado mucho desde un punto de vista profesional y personal, ¿no? Porque ha sido una persona importante realmente para mí. ¿Es verdad que era un director siendo productor? Yo creo que no, era un productor creativo. Hay mucha gente que quiere creer que Elías Querejeta era director Elías Querejeta nunca ha sido director, ¿no? Él era un productor muy creativo, eso sí es verdad. Y era una persona que realmente se implicaba en sus trabajos mucho más allá de si esos trabajos iban a tener un resultado económico positivo, digamos, para sus producciones, ¿no? O sea, a él realmente no le importaba nada el dinero, ¿no? Entonces a él ponía todo su alma en cada película que hacía, ¿no? Ya fuera pequeña o fuera grande, ¿no? Y se implicaba mucho en ese proceso. Y luego era una persona que también te daba un punto de referencia muy interesante. Nosotros, cuando los directores a veces te metes en las películas, necesitas a alguien que también tenga otra visión desde fuera de ellas, ¿no? Y Elías Querejeta en eso sí tenía una visión muy creativa. O sea, por un lado aportaba cosas y por otro lado pues, aportaba todos los medios, digamos, para poder hacer una película, y por otro lado pues era un buen consejero. Le daba mucha importancia al documental porque su propia hija, Gracia Querejeta, precisamente se forjó como cineasta haciendo documentales, ¿no? Sí, yo creo que Elías descubrió ahí en el documental que había una forma de creación que estaba muy cercana al cine y que podía ser tan interesante como era el cine de ficción. Yo también lo creo, ¿eh? Yo sinceramente creo que desde el documental se pueden trabajar aspectos incluso de la ficción
que son mucho más libres que lo que es el cine, que hoy en día está muy encorsetado por las producciones, por el dinero que cuestan hacer las cosas y tal. Y esa frescura que tiene el documental yo creo que la vio desde hace mucho tiempo. Siempre decía, dice, yo hago un documental, no es una película. Sí, me parece bien que se enfatice eso. Con él hiciste la famosa trilogía vasca, ¿no? Asesinato en febrero, sobre el atentado contra Fernando Buesa y su escolta. También después Perseguidos y por último Al final del túnel. Curiosamente, estas tres películas marcan el final también de la actividad de la banda terrorista. Sí. O sea, que anunciaste en cierto modo con este cine reflexivo que quería ir a la raíz del problema lo que iba a venir después, ¿no? Sí. Realmente, y te valieron premios, por cierto, ¿no? Sí. Realmente fue... siempre estuvimos pensando en esa trilogía, ¿eh? Casi desde que empezamos a hacer Asesinato en febrero, estábamos pensando, bueno, todo el mundo teníamos ese anhelo de que algún día se acabaría la violencia, se acabaría el terrorismo, ¿no? Pero sí había, siempre existía la idea esa de querer hacer el final de la violencia. Esa película, la última, la de Al final del túnel, se empezó a rodar 7 años antes. Se paró porque ETA volvió a romper aquella tregua cuando los famosos atentados del AT4, luego se volvió a retomar durante un tiempo. O sea, fue un proceso muy largo y yo no sabíamos muy bien cuándo iba a terminar. Sí que todo el mundo intuíamos que ETA iba a acabar, ¿no? Pero no sabíamos cuándo iba a ocurrir eso, ¿no? Y curiosamente fue estrenar la película en el Festival de San Sebastián y al día siguiente pues se produjo el anuncio ese definitivo de la lucha armada por parte de ETA. O sea que fue una especie ahí de premio, ¿no? para todo aquello. En ese periodo de tiempo notaste cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Y eso se ve al revisar estas tres películas, ¿no? Sí, yo creo se ven que sí. Perseguidos cómo van cambiando las cosas y al final del túnel ya marca una salida, ¿no? Yo creo que sí, y que es yo creo que el documental tiene ese valor de poder mostrar lo que ha sido la historia, ¿no? Y lo que es nuestro tiempo. A veces no eres muy consciente cuando haces un documental de que aquello va a quedar de alguna forma ahí para historia, pero en este caso sí es verdad que se puede ver muy bien cómo ha ido evolucionando la sociedad. Hablamos de más de 10 años, ¿no? Y sí se veía cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Y si ves esas tres películas realmente puedes hacerte una idea de lo que fue el terrorismo y lo que supuso eso para la sociedad. ¿Sentiste miedo al hacer estas películas? Porque todavía estaba muy vivo el problema vasco en esa época, el llamado problema vasco. Sí. Hombre, yo procuro abstraerme de eso. O sea, yo sé que podía ser peligroso realmente tocar temas que no se habían tocado. Asesinato en febrero, pues yo creo que hasta ese momento pues no se había hecho algo así, ¿no? Con las víctimas, con ETA, y hombre, el peligro siempre estaba ahí, ¿no? O sea, pero yo no sé, procuro abstraerme de eso porque si no, no puedes trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hice mi trabajo, ¿no? Siempre desde un punto de vista honesto, siempre mostrando la realidad de las cosas sin querer manipular. Y bueno, pues ahí ha estado ese trabajo, ¿no? En otras circunstancias, a su modo, pero Pepe también ha vivido situaciones complicadas, resalvando las diferencias, naturalmente, pero que han puesto en riesgo tu salud muchas veces también, porque hacer un festival durante tanto tiempo, eso es un poco echarle un pulso a veces a la enfermedad incluso, ¿no? Hombre, no. En tu perfil hay celuloide, pero hay algo más resistente que el celuloide, Pepe, porque si no, no se explica uno que hayas aguantado tanto. Sí, bueno, vamos a ver. En principio hay que pensar una cosa. Todos los que estamos en este mundo del audiovisual, de alguna manera, yo siempre digo que estamos un poco locos, ¿no? Creo que nos fallan. Algunas neuronas las tenemos un poco tocadas, ¿no? Porque es un mundo bastante complicado, donde hay muchísimos intereses al margen de los propios intereses profesionales. Había que echar un pulso doble, porque por un lado pues había que conseguir un nivel de calidad que supusiera que fuera, no ya solo en Ronda y en España, sino fuera de nuestra frontera, el festival tuviese prestigio suficiente como para que viniesen las buenas producciones que se hacían en otros países.
Pero por otro lado había que luchar, y eso ya hoy se puede decir, antes no se podía decir tan claramente, había que luchar con quien estaba detrás. Y detrás estaba, pues también hay que decirlo, no es nada deshonesto, había un banco. Un banco, pues es lo menos dado a apoyar el cine científico, la ciencia. Pero tú conseguiste que lo hiciera. Aunque se llamaba caja de ahorros, pero eso era la reminiscencia de lo que fueron en principio. Ya el señor Meder se encargó cuando llegó de decir, ojo, que esto no es la casa de las hermanitas de los pobres, esto es un banco, y ahí está. Es un bueno, todas las instituciones bancarias tienen también su parte, digamos, de apoyo a la cultura. Y bueno, tú durante un tiempo pudiste hacerlo, había ¿no? que luchar porque Sonia puede refrendarlo. Los presupuestos que tenía el festival eran muy escasos. Claro, por lo que comentábamos, porque a lo mejor eso no era lo más atractivo para la entidad, otro tipo de actividad social, y es cierto que la obra social de Unicaja y de la Caja de Ahorros de Ronda se dedicaba a muchísimas actividades, pero esto pues no era muy vendible dentro de, bueno, de eso que ahora hablamos tanto de esa responsabilidad social corporativa. Era algo que tenía un prestigio internacional, pero en un entorno, lógicamente, más cerrado. Entonces a ellos les resultaba mucho más atractivo de cara a la imagen de la compañía, pues otro tipo de actividades. Pero bueno, por eso hablaba de la tenacidad de Pepe, ¿no? Porque gracias a esa tenacidad, a ese empeño, se pudieron sacar esos proyectos adelante, muchos proyectos paralelos, más pequeñitos, que hicieron que Ronda y que Málaga y que toda Andalucía fueran el referente del cine internacional, porque no podemos olvidar, nosotros muchas veces, yo recuerdo, claro, como yo estaba en comunicación del festival, teníamos que encontrar el equivalente, digamos, al cine tradicional para poder venderle eso también a los medios, ¿no? Yo me acuerdo del año que vino Lennart Nilsson, ¿no? Que nosotros le decíamos a los medios, es que este señor es el Steven Spielberg del cine científico, o sea, es la primera figura mundial y verdaderamente hacía unos trabajos maravillosos, ¿no? Pero evidentemente eso costaba, ¿no? Es que es un cine en el que las estrellas son los descubrimientos y los avances tecnológicos, ¿no? Claro, no, yo decía, las estrellas son en muchos casos las hormigas y las células y las probetas, etc. Claro, pero, no se les puede hacer entrevistas, ¿no? Era complicado. Pero eso sirvió también para traer paralelamente, como decía, otras películas, otras actividades cinematográficas que no hubieran venido y que diera lugar el fantástico ciclo que hicimos sobre Carmen. Y, bueno, por eso. Y que o el centenario del cine, con los con la recreación del café de con París. Los nietos de los Lumière, la reproducción del café muchas cosas importantes de París. Todo eso era posible gracias al Festival de Ronda. Y sobre todo, algo que mucha gente se ha olvidado, no todos, yo hace unos días lo recordaba con uno de ellos, y es que dio lugar a que pudiera existir el Eurovídeo. Fue el primer certamen de vídeo para jóvenes creadores menores de 25 años, que no tenían que competir con los mayores que ya estaban introducidos en el mundo del cortometraje, y por donde fueron pasando y premiados directores que hoy día están haciendo grandes largometrajes como Alberto Rodríguez o... Pues que sepas que toda esa constancia no ha caído en saco roto y que tu trabajo, tu esfuerzo ha tenido su recompensa, como hemos visto precisamente en el festival, en la Semana de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona, ¿no? En donde recibiste el premio Linterna Mágica. Sé que fue un momento muy especial para ti. No, es que allí me quieren mucho. Allí y en otros muchos sitios. Archidona, durante muchísimos años he tenido una gran relación con ella. Es un festival precisamente de cine andaluz y del Mediterráneo, y son de esos festivales a los que la Asociación de Festivales más tiene que ayudar. Porque indudablemente, me decía Juan Antonio Vigar un día, y me lo ha dicho después también el director de Huelva, etcétera, los grandes festivales no necesitan tanto de la Asociación de Festivales de Cine, pero estos festivales más pequeños, gracias a los cuales el cine va a muchas zonas rurales de nuestra comunidad autonómica, son a los que fundamentalmente tiene que apoyar la asociación. Y si se les apoya con el beneplácito de los más grandes, pues sirve para que sigan manteniendo esa lucha permanente que hace que el cine llegue
a todos los rincones. Y ahí estás tú, precisamente, ese es tu trabajo ahora como coordinador de la Asociación de Festivales Audiovisuales en Andalucía, y se nota mucho tu trabajo, permíteme que te lo diga. En mi trabajo y el de muchos tu trabajo amigos y el de Sonia, creando también futuros cineastas en tu facultad, en la Facultad de Comunicación de Málaga. Sonia, con Pepe hiciste un programa de información cinematográfica que era Andalucía Cinema. Así es. Y has llevado el cine incluso hasta el seminario, ¿no? Tenemos una imagen que lo prueba, cómo tú has ido a impartir clases allí a las personas que están dentro de la iglesia, ¿no? Pues sí, porque lo mencionamos al principio, todo este tema de las nuevas tecnologías llega a que desde todas las áreas se quiera comunicar mejor, ¿no? Y el seminario pues nos pidió, en ese momento yo estaba acompañando al que en ese momento era el decano del Colegio de Periodistas, Antonio Manfredi, compañero aquí también de la casa, que vino a hablar con ellos y lógicamente le hablamos de esa importancia de las nuevas tecnologías para llegar a todas partes. En este caso, en el seminario, y desde los más jóvenes, saben de la importancia del audiovisual en estos terrenos y estuvieron muy atentos, ¿no? Y en la facultad, desde luego, tengo que decirte el placer y el privilegio, porque claro, trabajar siempre con alumnos creativos es algo muy gratificante. También que te exige mucho, ¿no? Pero yo tengo la suerte de trabajar con unos alumnos que tienen muchísimas ganas de hacer cosas, muchísimas ideas y, lógicamente, las posibilidades que tenemos ahora gracias a las nuevas tecnologías, porque yo me acuerdo con Eurovídeo que decíamos que recibíamos las cintas en Betacam, en Umati, que estamos hablando, y ahora un chico esos formatos ya esos formatos horrorosos, ¿no? Y sobre todo tan carísimos para ellos que se podían permitir una o dos copias que iban formulando por los festivales. Y ahora un chico prácticamente con mucha imaginación y con una buena idea lo podría hacer con una cámara. Me gusta lo que estás diciendo porque nos llama la atención que tenemos otras imágenes de tus alumnos trabajando ya con los procedimientos de última hora, con cámaras digitales avanzadísimas. Con las GoPro, con móviles, hacen de todo y, bueno, al final, como mencionaba Tirio antes, con una buena idea, hoy en día los recursos son muy fáciles de conseguir y mis chicos están haciendo unos trabajos estupendos, lógicamente dentro de los recursos y del tiempo con el que contamos en un semestre universitario, que es mínimo, ¿no? Pero yo creo que todo ese proceso de aprendizaje lo están desarrollando para luego que espero que salgan y que veamos aquí también sus trabajos en el futuro. Van a salir. Este en concreto es el rodaje de Sin Noticias de GUR. Sin Noticias de GUR, así es. Está hecho, esto calentito, vamos, acabamos de estrenarlo. ¿Está hecho en la duna de Artola o me equivoco yo por ahí? Sé que es por la zona de Marbella, pero sí, no, sí. Efectivamente, sí. Y además con bastantes problemas porque el actor que teníamos, Antonio Coca, que es un actor también muy conocido aquí, tenía algunos problemas de salud y le hicieron correr por la playa y la verdad es que los chicos se lo han trabajado muy bien. Y además, también quiero resaltar la importancia de cómo van viendo también otras ideas. Este año, Sin Noticias de GUR es una adaptación del libro de Eduardo Mendoza. Yo siempre intento que también miren a otros sitios de donde sacar esas ideas para desarrollar sus proyectos, pero hemos tenido también adaptación de musical norteamericano como Elisa, adaptación de ópera como El Payaso y también una idea original de intriga y de policía y de acción. Creo que no te faltan ideas. No, a ellos sobre todo, y a mí me encanta. Y las tuyas que subrayas su trabajo. Bueno, ahí está. Y que lo conduces. Estamos es muy importante lo que tú haces en la facultad. Gracias también por haber venido aquí y compartir con nosotros tu amistad con Pepe y tu pasión por los documentales. Por supuesto, gracias a vosotros. Ha sido un placer y sobre todo más en esta ocasión estar aquí al lado de él. Gracias, Pepe. Gracias. Sabes que desde hace mucho tiempo quería que una noche la pasaras aquí con nosotros en una de cine, que contigo tiene casi el doble de valor. No tanto. En realidad, esta sabes que es casi como si fuera mi casa. Yo no vine a esta casa porque ya estaba enamorado de la otra, ¿no? Pero tuve el ofrecimiento, lo sabes. Bueno, siempre tiene alguna rendija como esta noche para colar. Claro, pero aquí tengo muchísimos amigos y muchísimos compañeros y antiguos alumnos. Entonces, Lo sé. Y Eterio, gracias por ser vecino de Málaga, por haberte quedado aquí con nosotros y por hacer cine desde aquí, desde Málaga. Es muy importante el trabajo que haces y te lo agradecemos, de verdad. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por destinar ahí un espacio al cine documental que puede ser tan interesante y tan apasionante como la mejor película de ficción. Esta noche, como ya hicimos el pasado domingo, Una de Cine tiene un remate, un obsequio, un regalo al final. Un cortometraje, dura 13 minutos, es de José Francisco Ortuño y Laura Alvea, se llama Cielo sin ángeles. Una película que habla de la libertad y sobre todo que se enfrenta a quienes quieren imponer su criterio, un único criterio, una sola forma de ver las cosas.
Dice Pepe que se siente utópico e inconformista, y algo de eso hay también en el argumento de esta película. Les invitamos a verla. Hasta la próxima. Adiós.